versos 14 al 16. Versos 14 al 16. La Reina Valera, la versión Reina Valera, le pone un título: El misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, crucificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amante Dios, queremos venir delante de ti en esta mañana, conscientes de que no somos suficientes, Padre Santo, que necesitamos de tu gracia y necesitamos de tu guía, Padre bueno, para hablar en esta mañana, Padre. Suple, Señor, todo lo que me haga falta. Habla mi corazón, habla al corazón de los oyentes, Padre mío, que podamos ser edificados en esta mañana, que si en medio nuestro, Señor, tenemos algunos que no te conocen, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer la obra, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda transformar los corazones, que tu Espíritu Santo pueda hablar a las vidas, Señor, en esta mañana, Padre bueno. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, el tema que nosotros vamos a ver en esta mañana lleva como título la conducta de la iglesia, ¿verdad? La conducta de la iglesia. Y nosotros cuando escuchamos la palabra conducta, obviamente pensamos en lo que esto significa, naturalmente, en el comportamiento de individuos, en el comportamiento quizás de animales, en el comportamiento de seres vivos, ¿verdad? Hoy en día nosotros tenemos una disciplina, una área que se encarga de la conducta, que es la psicología, ¿verdad? Y el comportamiento se atribuye generalmente a la forma de pensar de los individuos. Dice la Biblia, tal el hombre piense, así es, ¿verdad? Nuestra mente es quien dirige nuestros comportamientos, ¿verdad? Pero nuestros comportamientos también pueden ser regidos por leyes en determinados lugares, entiéndase un país, entiéndase hasta una junta de vecinos, entiéndase hasta una familia, entiéndase hasta un clan. Hay leyes que rigen la manera en cómo nosotros debemos comportarnos. De esta misma forma, la iglesia también tiene normas que rigen la manera, ¿verdad?, que regulan la forma cómo deben comportarse los creyentes, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de la conducta de la iglesia. ¿Cómo debe ser la conducta de la iglesia? ¿Cómo debe ser la conducta del creyente? Y en ese sentido, mis hermanos, nosotros vamos a ver en esta mañana 3 puntos: la conducta de la iglesia, la misión de la iglesia y el ministerio de la piedad, que será nuestro tercer punto. Entonces, mis hermanos, dice la Escritura acá en el versículo 14, Pablo escribe a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Lo primero que tenemos que recordar, ¿verdad?, que Timoteo es a quien se le envía esta carta. Pablo, como vimos en la introducción, ha comisionado a Timoteo, un joven pastor, en una iglesia en Éfeso, una iglesia que tiene muchos problemas, una iglesia que tiene muchas dificultades, mientras él va a un lugar llamado Macedonia. Y estos versos dan cuenta del propósito de por qué Pablo escribe esta carta a Timoteo, ¿verdad? Y él dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver. O sea, Pablo albergaba la esperanza de que pronto iba a ver a Timoteo, de que pronto iba a visitarle. Pero al parecer era tan apremiante lo que él quería comunicarle acerca de esta iglesia, con relación a esta iglesia, que él dijo, bueno, déjame escribirle por si acaso yo tardo en ir. Entonces de esta manera se produce esta carta para poner en conocimiento a Timoteo de cómo él debía conducirse en medio de la iglesia.
O sea, cómo debía ser la conducta de Timoteo en medio de la iglesia. Ahora, cabe destacar, mis hermanos, que tener la conducta adecuada no era un mandato exclusivamente a Timoteo. Recordemos que estas cartas llegaban a esas iglesias y se leían a toda la comunidad de la iglesia. Se leían a toda la comunidad de la iglesia, y también esta carta servía como un apoyo ministerial, como una anuencia de Pablo como apóstol a este joven que le estaba enviando. O sea, se leía esta carta, eso soy yo, Pablo, escribiendo, bien, y este es Timoteo, a quien yo estoy mandando. Entonces, de esta manera, la iglesia entendía, tomando en cuenta la autoridad que tenía Pablo como apóstol, de esta manera, pues Timoteo era recibido con credibilidad. En otras palabras, la carta, además de poner en conocimiento a Timoteo de lo que estaba pasando allí dentro, también servía como un apoyo a su ministerio, a la veracidad de su ministerio, ¿verdad? Otro detalle que tenemos que recordar, ¿verdad? Y bueno, y ya lo leímos, ¿verdad? Es que la carta tenía que ser leída, y esto iba a respaldar el liderazgo de él. La conducta de la iglesia es el tema general de esta primera carta a Timoteo. La conducta de la iglesia. O sea, mis hermanos, que todo lo que nosotros hemos visto y vamos a ver en esta carta forma parte de la conducta de la iglesia. Lo que Timoteo va a hacer a ese lugar es, la conducta no se estaba llevando, la conducta puede ser buena o puede ser mala. De otra manera, la iglesia no se estaba conduciendo de una buena manera. Y Timoteo aparece en escena para que las cosas se hagan bien. De ahí que nosotros hemos visto en estas sesiones que se ha hablado de Himeneo, se ha hablado de Alejandro, se ha hablado de otras personas que no se manejaban a la altura de su vocación. Hay un llamado a cómo deben ser los diáconos, hay un llamado a cómo deben ser los pastores, cómo deben comportarse la mujer, cómo deben comportarse la anciana, cómo deben comportarse las jóvenes, cómo deben comportarse los ancianos. O sea, es un llamado a la conducta general de la iglesia, ¿verdad? Y cuando Pablo le dice, para que tú sepas cómo debe conducirte, pero ese conducirte, porque él es el líder de la iglesia. Él tenía que hacer cumplir las cosas que no se estaban cumpliendo, normado, una vez más, por la palabra de Dios, normado por la escritura. ¿Y qué es la iglesia? Conforme a estos versículos que nosotros estamos viendo. A él se le escribe para que él sepa cómo debe conducirse. Y dice, en la iglesia, en la casa de Dios, ¿verdad? En la casa de Dios. La iglesia es llamada la casa de Dios. Y esta palabra casa acá, es mejor entendida como la familia de Dios. Podríamos entender casa como el edificio, podríamos entender casa como lo que alberga esto que nosotros estamos acá, pero Pablo está haciendo referencia a la iglesia como la familia de Dios. O sea, nosotros somos la familia de Dios. En otras palabras, Dios es el Señor de la iglesia. Y ese Señor de la iglesia ha establecido las normas cómo nosotros debemos conducirnos en su iglesia, ¿verdad? La iglesia es la familia de Dios y los creyentes somos miembros de esa familia. La palabra iglesia, como bien sabemos muchos de nosotros, significa asamblea o significa reunión. Sin embargo, no se trata de cualquier reunión. Se trata de la iglesia del Dios viviente. O sea, no se trata de una reunión de una junta de vecinos. No se trata de una reunión de una asociación de motoconcho, de un partido político. No, es una asamblea, es una iglesia, es una reunión del Dios viviente. La iglesia, mis hermanos, no es una reunión para nosotros alabar a un Dios muerto. Nota que dice la palabra Dios viviente. La palabra iglesia, asamblea, reunión. Es una reunión para alabar y para exaltar a un Dios vivo, mis hermanos, porque el Dios al que nosotros le servimos está vivo. En ese contexto había mucha idolatría. En ese contexto se servía a dioses paganos, se servía a estatuas, se servía a ídolos. Y en nuestro contexto también
también, ¿verdad? Pero nosotros le servimos a un Dios vivo, ¿verdad? Que ha dado las normas de cómo deben comportarse sus hijos en todas sus esferas. Y la iglesia de Éfeso es un ejemplo de lo que no debía pasar en una iglesia. En otras palabras, la iglesia de Éfeso es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. Y nosotros, ¿verdad?, hemos visto que quienes tenían la responsabilidad de enseñar esas normas, en otras palabras, la Biblia, la Escritura, de modelar la Escritura, no estaban siendo normados por la Escritura, no estaban modelando la Escritura, y estamos hablando del liderazgo. El liderazgo era quien en primera parte no estaba haciendo su trabajo. Y si usted va conmigo al capítulo 1, versos 18 al 20, allí nosotros encontramos un ejemplo de liderazgo cuestionable. Dice la Escritura allí, en los versos 18 al 20, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, y manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, en contraposición del liderazgo que tenía actualmente la iglesia de Éfeso, vemos entonces el liderazgo de Timoteo. El liderazgo de Timoteo es completamente diferente al liderazgo que existía en esta iglesia. Y Pablo le está encargando a Timoteo que arregle ese asunto allí. Que vaya y resuelva, como se le dijo a Tito, que corrigiera lo que estaba mal en ese lugar, ¿verdad? Timoteo es diferente, es un hombre de Dios, bíblicamente hablando. Y Pablo hace referencia acá en estos versículos a dos hombres que con toda probabilidad eran líderes en la iglesia. Hace referencia a Himeneo y hace referencia a Alejandro. Pero note que Pablo hace referencia a ellos con nombre, pero esto no significa que ellos sean los únicos que no están teniendo una buena conciencia en la iglesia, que no están aplicando ni viviendo lo que dice la Escritura. Pablo dice en la parte B del 19, desechando la cual naufragaron con la fe algunos, de los cuales, o sea, está diciendo que otras personas, además de Himeneo, además de Alejandro, habían naufragado en su fe. Ahora, ¿qué es lo que significa, mis hermanos, naufragar en la fe? Todos ustedes saben que la gente se va en yola, ¿verdad? Todos ustedes saben que hay personas que son marinos, que bregan con barcos, que bregan con náutica y todas estas cosas. Cuando nosotros naufragamos, cuando nosotros se nos va el piso, cuando nosotros el barco se nos hunde, cuando no tenemos una base sólida. Y Pablo está utilizando esta metáfora para referirse a la fe de ellos. Estos hombres no tenían una fe firme. Por tanto, no tuvieron una buena conciencia, no aplicaron, no estaban viviendo su fe, estaban viviendo de espalda a lo que decía la Escritura. En otras palabras, su conducta era contraria a lo que se pedía de ellos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la norma de la iglesia, porque la iglesia es la casa del Dios vivo. Y como Él es el Señor de su iglesia, Él ha puesto sus normas. Y quienes pertenecemos a su casa tenemos que cumplir esas normas. Y los líderes tienen que cumplir esas normas y hacer cumplir esas normas. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está haciendo acá? Pablo, estas personas no quieren cumplir estas normas. Se están resistiendo a cumplir esas normas porque obviamente no pertenecen al cuerpo. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 20 acerca de Himeneo y acerca de Fileo y acerca de los demás? Él dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a qué, a no blasfemar. Y yo le pregunto, Pablo llamó a Satanás y le dijo, agarra ahí, llévate a esta gente. No, esa es una referencia a disciplina, a la excomunión, a expulsarlo de la iglesia. La Escritura dice, Juan, que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Él los separó de la iglesia, Él los entregó a Satanás y ustedes no pertenecen a la iglesia. Él los expulsó de la iglesia porque su conducta era contraria a lo que exigían las normas de la iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo, ¿verdad?, se vio en la obligación de hacer esto en la iglesia de Éfeso para cumplir las normas, ¿verdad? Tanto Himeneo, tanto Fileo como el otro, el Alejandro, como se llamen, tenían conductas similares, ¿verdad? Y fueron entregados
a Satanás, fueron expulsados de la iglesia. Sin embargo, a diferencia de quienes Pablo está haciendo referencia acá, que no tenían una buena conciencia, Timoteo sí tiene una buena conciencia. Y por tal razón es que Pablo le está encargando que vaya a esta obra. Ahora, ¿qué es lo que significa? Y volvemos otra vez a hablar de la conciencia. ¿Qué es lo que significa tener una buena conciencia, mis hermanos? Tener una buena conciencia es poner por obra lo que dice la Escritura, ¿verdad? Es hacer lo correcto, en otras palabras. Cuando usted hace lo correcto, la conciencia que el Señor ha puesto en cada ser humano nos acusa o nos defiende. Cuando usted hace lo correcto, ¿qué hace la conciencia? Lo defiende, lo reafirma. Yo estoy haciendo lo correcto. Lo que me mantiene firme es que yo estoy haciendo lo correcto. Ahora, cuando yo no estoy haciendo lo correcto, aunque no haya una persona de frente a mí que me acuse y que me señale, mi propia conciencia me va a señalar que eso que tú estás haciendo no está bien. Te va a llegar a la mente, eso que tú hiciste no está bien. Eso que tú estás haciendo con esto no está bien. Pero hay gente que le pone mute a su conciencia, ¿verdad? Y la Biblia dice que la conciencia es cauterizada, que la conciencia es oscurecida. Ahora, una buena conciencia es alguien que está haciendo lo que debe de hacer en el momento que tiene que hacerlo. Y Pablo, cuando expulsa a estos hombres de la iglesia, está teniendo su conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo correcto. Estaba defendiendo la iglesia de estos lobos que estaban allí dentro, que le estaban haciendo daño. Entonces, tener la conciencia, mis hermanos, una buena conciencia, es tener, como decimos popularmente, la conciencia tranquila. La gente dice, yo tengo la conciencia tranquila, yo duermo bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo he hecho no me va a martillar, lo que yo he hecho no me va a provocar tristeza. Hay gente que sufre de lo que le llaman depresión, ¿verdad? Y entre otras cosas. Y a lo que los expertos no llegan, porque nada más llega la Biblia, es los problemas que causan esta depresión. ¿De dónde vienen ciertas depresiones? ¿De dónde vienen ciertos problemas en las personas? Y muchas veces, mis hermanos, la respuesta es una mala conciencia. Y nosotros tenemos ejemplos en la Biblia. Un ejemplo de ello, no vamos a ir allá, pero un ejemplo de ello lo tenemos en Judas. ¿Recuerdan a Judas? Judas vendió a Cristo. Y Judas luego entonces estaba llorando amargamente. Y Judas está llorando amargamente. Y hay gente que dice, ay, pero Judas se arrepintió porque Judas estaba llorando. Cuando nuestra conciencia nos acusa y nosotros no reconocemos nuestra falta y reprimimos lo que tenemos dentro, también lloramos. Pero no solo lloramos. En el peor de los casos, llegamos a tomar decisiones parecidas a las que tomó Judas. ¿Por qué? A eso se le llama ¿qué? Arrepentimiento. Remordimiento. Y el remordimiento, ¿verdad?, viene empujado por la acusación de la conciencia. De ahí viene el remordimiento. La conciencia te está diciendo, para caramba, tú le hablaste a esa persona de esa manera, pero tú te abstienes de pedirle perdón, tú te abstienes de reconocerlo. Y llega un momento que el tiempo pasa, pero esas cosas siguen ahí y se convierten a veces en raíces de amargura, ¿verdad? Y probablemente estas cosas puedan desencadenar en grandes problemas. Otro ejemplo que nosotros tenemos en la Escritura con relación a la conciencia, y un ejemplo positivo, es el ejemplo del apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Recuerdan el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, Judas, ¿verdad?, llora amargamente. Sin embargo, el apóstol Pedro, luego de que él peca, y vemos el pecado del apóstol Pedro, vemos al apóstol Pedro negando a Cristo, vemos al apóstol Pedro llorando, digo vemos, pero es una metáfora, vemos al apóstol Pedro llorando luego de que niega a su maestro, pero hay una diferencia entre estas lágrimas de Pedro y en las lágrimas de Judas. Las lágrimas de Pedro son lágrimas de arrepentimiento. Y nosotros vemos a lo largo de la Escritura cómo Pedro sigue en el ministerio y Judas entonces se suicidó. ¿Verdad? Vemos una diferencia allí. Hay lágrimas en ambos casos y en ambos casos la conciencia está haciendo su trabajo, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, los creyentes tenemos que tener una conducta que esté acorde con lo que dice la Escritura, mis hermanos. Y una de las cosas que se hace mucho énfasis en la vida cristiana es en la santidad.
que somos santos posicionalmente. Ahora, desde el punto de vista progresivo, desde el punto de vista del crecimiento, todo creyente está llamado a ir creciendo en su santidad. En otras palabras, a su conformación a la persona de Cristo. Si usted va conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, y lee conmigo los versos 14 al 16, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16, dice la Escritura allí: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo, ¿verdad? Es un llamado general que se hace al creyente a vivir apartado del pecado. Y la primera razón es que el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia, quien ha puesto la norma, es santo. Y ese que ha puesto la norma es quien está diciendo que tú tienes que ser santo porque yo soy santo. O sea, esta es mi casa y tú tienes que comportarte a la altura de lo que yo demando, a la altura de mi naturaleza. Ser santo porque yo soy santo. Y una vez más, mis hermanos, santidad no es una referencia mística. La santidad es una referencia a vivir apartado del pecado, porque Dios no guarda ninguna relación con el pecado. Y si somos hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos obedientes, como dice la Escritura acá, si somos hijos de Dios, vamos a procurar de manera natural la santidad. Y la santidad, mis hermanos, no es un llamado, una vez más, no es un llamado únicamente al liderazgo de la iglesia. Es un llamado a toda oveja. Toda oveja. Y cuando digo toda oveja, el pastor también es una oveja. Yo también soy una oveja, ¿verdad? Y es un llamado, sin importar la posición, sin importar si usted es diácono, sin importar si usted es diaconisa, sin importar si usted es esposa, sin importar si usted es esposo, sin importar si usted es esclavo. Y vemos a lo largo de toda esta enseñanza cómo Pablo le habla detalladamente a Timoteo de diferentes tipos de personas. Es un llamado a la santidad a todo creyente, sin importar su posición social o su sexo o nombre. Todos están llamados a ser santos. Los hombres, por ejemplo, tienen que apartarse del pecado, ¿verdad? Tienen que cuidar de sus esposas, conforme dice la Escritura en Efesios capítulo 5, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Las esposas tienen que sujetarse a los maridos, los patronos tienen que respetar a sus empleados, los empleados tienen que respetar a sus patronos, etcétera, etcétera. A lo interno de la iglesia, los diáconos, las diaconisas, la que sé yo qué de damas, el de jóvenes, todos los que están allí, mis hermanos. Es un llamado general. Y el tema se llama la conducta de la iglesia. Es un llamado general a un comportamiento que esté a la altura, que esté acorde con la vocación que usted dice tener de ser cristiano, ¿verdad? Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. ¿Qué razón más poderosa que es? Que el dueño de la casa diga: mira, aquí usted no entra. Si usted va a entrar aquí, si usted va a estar dentro de esta comunidad, no estoy hablando del salón en sí, dentro de la comunidad espiritual, usted tiene que ser santo. Santo. Usted tiene que vivir una vida apartada del pecado. En segundo lugar, mis hermanos, nosotros vemos en estos versos también la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Dice el versículo 15, en la parte C, que la iglesia, que la casa de Dios de la que hemos estado hablando, es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y estas son palabras, son términos que tienen que ver con el sector construcción. Ahora bien, los efesios, cuando se les estaba hablando de columna, ellos sabían muy bien de lo que se les estaba hablando, ¿verdad? Esta comparación que Pablo está haciendo para que ellos lo entiendan, porque en ese contexto habían templos bien suntuosos, y uno de esos templos suntuosos y llamativos tenía unas 27 columnas, y era el templo a la diosa Diana, era el templo a Artemisa. Cada una de estas columnas había sido donada por un rey de manera particular, así que cada rey que donó esta columna era homenajeado. Ahora, ¿qué es lo que hace una columna en una construcción? ¿Cuál es el papel de la columna? Es sostener ¿qué?
Sostener la estructura, ¿verdad? Esas 7 columnas estaban allí sosteniendo esa estructura, ¿verdad? Y las columnas evitan que la estructura se venga abajo. Y el baluarte también forma parte de la construcción, pero el baluarte es el cimiento sobre el cual están colocadas las columnas. Ese es el baluarte. Entonces Pablo está diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Lo que Pablo está diciendo realmente es que la comunidad del creyente tiene el papel de sostener y defender la verdad del evangelio. O sea, cada creyente forma parte de la iglesia y es columna y baluarte de la verdad. La verdad es el evangelio. Sostener, defender la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sostenemos nosotros la palabra de Dios? ¿Cómo sostenemos nosotros y cómo la defendemos, verdad? Y el tema general, ¿cuál es? La conducta de la iglesia. ¿Qué significa conducta? ¿Qué significa comportamiento? Testimonio. El testimonio que no tenían Himeneo, el testimonio que no tenía Alejandro, el testimonio que no tenían los otros. Esta gente no era columna de la iglesia. Porque esas personas no estaban haciendo parte de las columnas que sostienen la verdad, porque ellos estaban en la mentira. No está de más decir que la verdad es una referencia al evangelio, ¿verdad? Es una referencia al evangelio. Cada creyente tiene que vivir apartado del pecado y dar un testimonio genuino de lo que Cristo ha hecho en su vida. A eso que Pablo se refiere con la palabra columna, con la palabra baluarte. ¿Me entienden, mis hermanos? Defender la palabra de Dios. La palabra de Dios, dijo un teólogo muy famoso, que el evangelio es como un león, que usted lo suelta y él se defiende solo. ¿A qué defensa y a qué sostén se refiere Pablo acá? Pablo se está refiriendo al testimonio. Pablo se está refiriendo a la conducta, mis hermanos. Es más allá de la reunión dominical. Es allá afuera, mis hermanos, que usted y yo deben de identificarnos como cristianos. Fue en Antioquía donde los primeros cristianos fueron llamados cristianos. Y fueron llamados cristianos precisamente por su conducta, precisamente por cómo se manejaba, precisamente por su comportamiento, precisamente por cómo se conducía. Hoy en día nosotros tenemos la costumbre de que la gente identifica a un cristiano en muchas ocasiones porque anda con una Biblia bajo el brazo, porque anda con un traje un domingo y un encorbatado un domingo, con una ropa larga un domingo. Y bueno, nosotros popularmente entendemos que esa persona es creyente. Pero el ser cristiano, mis hermanos, va más allá de una apariencia. El ser cristiano tiene que ver con el testimonio. El ser cristiano tiene que ver con la conducta. El ser cristiano tiene que ver con tu andar. Claro que tu conducta va a moderar la manera en cómo tú te ves. Claro que sí. La gente te va a ver un día y va a decir, usted es creyente. ¿Por qué? Por tu conducta. Porque tu conducta, la conducta son acciones, son la manera en cómo nosotros nos manejamos, mis hermanos. Y el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo, nos dice que nosotros tenemos que ser como luminares en el mundo. ¿Qué es un luminar? Un luminar, una luz. Como las estrellas en un cielo estrellado en la noche, que se ven esos puntos brillantes ahí arriba. O sea, el lugar donde nosotros vivimos y nos desenvolvemos en este mundo es un mundo en tinieblas, y tú y yo tenemos que brillar, y tenemos que brillar de acuerdo a esa conducta que tiene su base en la persona de Jesucristo. A eso que Pablo se está refiriendo con la conducta de la iglesia, que en contraposición con la iglesia de Éfeso había una mala conducta. Muchos de los que decían ser creyentes allí no parecían nada de creyentes. Eran visitantes a la iglesia. Sin embargo, sus vidas decían otra cosa. Su vida no decían lo que ellos decían ser, si era que lo decían, ¿verdad? Porque en Latinoamérica nosotros tenemos la moda de que todo el mundo dice que es. Usted prende la televisión y hay un homosexual que dice bendiciones y dice que es cristiano y dice que todos somos cristianos, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, el ser cristiano, una vez más, va más allá de lo que nosotros decimos. Nuestra conducta tiene que testificar lo que nosotros decimos ser.
El ministerio de la piedad, mis hermanos. ¿Qué es el ministerio de la piedad? Dice la Escritura, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si usted nota, mis hermanos, este verso es un resumen del Evangelio. Este verso está resumiendo que Dios se ha dado a conocer, está resumiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que debe significar el Evangelio para nosotros. Ahora, ¿por qué es un misterio? ¿Por qué es llamado misterio? En el Antiguo Testamento esto era un misterio, no porque no estaba ahí, sino porque no había sido revelado. Y este misterio de la piedad, de la palabra de Dios, ¿verdad?, encarnada, del Evangelio que nosotros venimos predicando, nos es revelado a nosotros en el Nuevo Testamento. Y nos es revelado ¿a dónde? En la persona de Jesucristo. Dice indiscutiblemente. O sea, es indiscutible. Cuando usted tiene algo indiscutible, es que no hay duda. No hay duda en lo absoluto de que este grande es el misterio de la piedad. Dice que fue manifestado como en carne, pero nos dice también que fue justificado en el Espíritu, que fue visto de los ángeles, que fue predicado a los gentiles, que fue creído en el mundo, pero también nos dice que fue recibido arriba. Ahora, ¿de quién es que nos está hablando? No está hablando de una persona. O sea, el misterio de la piedad es la revelación de una persona. Y no está hablando específicamente de la persona de Jesucristo. Cristo fue manifestado en carne. Cristo fue justificado en el Espíritu. Cristo fue visto de los ángeles. Cristo fue predicado a los gentiles. Cristo fue recibido en el mundo. Y Cristo fue recibido arriba, mis hermanos. ¿Y qué significa este primer punto de que fue manifestado en carne, verdad? Y está hablando de Dios. Dios fue manifestado en carne. Dice la Escritura que a Dios nadie le vio, nadie le pudo ver. Que quien lo ha dado a conocer, ¿quién es? Cristo es la imagen del Dios invisible. Cuando usamos la palabra manifestado, ¿verdad?, estamos hablando de algo que no se veía y que se nos está dando a conocer. Y es manifestado en carne. ¿Cómo vino Cristo al mundo? Vino como hombre, ¿verdad? Se hizo hombre para ocupar nuestro lugar. Esto está hablando de la doctrina de la encarnación. Dios se manifestó en carne. En otras palabras, Dios se hizo visible en la persona de Jesucristo. Y si usted va conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, podemos ver una referencia bíblica acerca de lo que le estoy diciendo. Dice el versículo 6, capítulo 2 de Filipenses: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, formando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. En teología a esto le llaman la quinosis, ¿verdad? La quinosis. Hay quienes dicen que el Señor se vació de toda su gloria. O sea, cuando estamos hablando de Cristo, Cristo es Dios. Y lo que vemos en estos versículos es que el Señor está en los cielos. Y el Señor, estando en los cielos, Él viene y hace esto, ¿verdad? Siendo en forma de Dios. Él no escatimó esa grandeza que Él tenía, ¿verdad? Siendo igual a Dios, como cosa que aferrarse. Yo soy Dios. ¿Y por qué yo tengo que ir a tirarme por ahí? No, yo soy Dios. Sin embargo, Él no escatimó su grandeza. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Se despojó de su grandeza, se despojó de su gloria. Y le digo una cosa, eso es algo sumamente difícil de explicar. Hay debate en cuanto a eso, porque esas cosas no caben en nuestra mente. ¿Cómo es que Dios puede separarse de algo de su grandeza y va y viene y ocupa nuestro lugar y toma forma de siervo y se hace semejante a los hombres? En otras palabras, se manifiesta a los hombres. El Señor se manifestó a nosotros, vino de la manera más vil, viene y nace, ¿verdad?, en una familia, digamos, pobre, y nace entonces en una clínica cara. Nace en una clínica cara, en cuna de oro. ¿Ya están aquí, hermanos? Amén, en cuna de oro. No. ¿A dónde nació el Señor Jesucristo? ¿Cómo hace su entrada? Hace su entrada en un pesebre. En un pesebre
humanamente hablando, Él viene a través del vientre de María y hace su entrada en un pesebre. Y un pesebre nosotros lo vemos bonito, pero un pesebre huele a excremento, huele a caballo sudado, huele al rocío, huele a todo lo que usted se pueda imaginar, todos esos malos olores juntos. Sin embargo, el Rey del mundo, el Rey del universo, se despoja de su grandeza para venir a ocupar nuestro lugar y toma forma de siervo y se hace semejante a los hombres. Esto es lo que significa, ¿verdad? De manera resumida, que fue manifestado en carne, se hizo hombre, en otras palabras. En segundo lugar, Cristo también fue justificado en el Espíritu. Y esto es lo que significa justificado, ¿verdad? Es que fue hecho justo. La palabra justificado significa ser justo. Fue justificado, declarado justo con respecto a su naturaleza espiritual. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor era completamente y es completamente justo, ¿verdad? Pero también este versículo nos dice que Cristo fue visto de los ángeles. O sea, recuerde que este versículo hace un resumen de la historia, ¿verdad? De la redención, de la historia de la salvación. Fue visto de los ángeles, primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua, ¿verdad? O sea, estos versículos que en otras ocasiones hemos hablado acá de ellos, ¿verdad? Y se refiere a unos espíritus que estaban encarcelados, y la Biblia lo que dice que el Señor, ¿verdad?, proclamó su triunfo, dicho de manera más clara y precisa, proclamó su triunfo, ¿verdad?, en los infiernos, y proclamó su triunfo en el cielo. Y utilizábamos una metáfora, ¿verdad?, de cómo un rey, cuando ganaba, tomaba los despojos, ¿verdad?, y tomaba los rehenes y hacía una caravana y proclamaba su triunfo, ¿verdad?, ante los enemigos y ante el reino al cual él pertenecía. De manera espiritual el Señor hizo eso. Eso es lo que está diciendo este versículo. Él descendió a los infiernos y proclamó su triunfo allá, y proclamó su triunfo en los cielos también. ¿Su triunfo a dónde? Su triunfo en la cruz. Y cuando dice fue visto de los ángeles, se refiere a estos ángeles. Ángeles, mis hermanos, que no guardaron su dignidad. En otras palabras, demonios. Pero Cristo también fue predicado a los gentiles. Mateo capítulo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Denme un segundito. Sí. Ahora sí. Fue visto de los ángeles, ¿verdad? Eso lo leímos. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Cristo también fue a los gentiles, fue predicado a los gentiles. No solo a él mismo fue y predicó. Recordemos el ejemplo de la samaritana, recordemos el ejemplo de otras personas que no pertenecían al pueblo de Dios, pero recordemos también que Pedro en una ocasión tiene una visión, y tiene una visión con un manto, ¿verdad?, a donde él ve diferentes animales en los cuales los judíos para ellos eran inmundos. Sin embargo, hay una voz que le dice: mata y come. Lo que yo he limpiado, no lo llame inmundo. Y entre paréntesis, lo que el Señor le está diciendo a Pedro es que vaya y predique el mensaje de Cristo a los gentiles. En otras palabras, nosotros también formamos parte de esa comunidad gentil que no pertenecía al pueblo de Dios. De manera que Cristo también fue predicado a los gentiles, pero también dice la Escritura que fue creído en el mundo. O sea, no solo fue predicado, también fue creído. Recordemos que Pedro tuvo un discurso a donde se convirtieron unas 5,000 personas. O sea, fue predicado
manifestado y se cumplió el hecho de que también fuese recibido. Ha sido recibido por nosotros. Nosotros recibimos al Señor, recibimos a Cristo, ¿verdad? O sea, todas estas cosas se cumplieron. Lo que nosotros vemos en este versículo es un resumen del Evangelio, desde principio a fin, desde que el Señor se manifiesta estando en los cielos en carne, hasta que Él es ascendido arriba. Dice en el 5, fue recibido arriba. ¿Recuerdan la ascensión? Cuando hablábamos de la semana antepasada, hablábamos de la resurrección, y luego de la resurrección que Cristo aparece a los discípulos y aparece a más de 500 personas, ¿verdad? Vemos entonces que Cristo asciende a los cielos. O sea, Cristo está ¿dónde? Sentado a la derecha del Padre. De manera que esto que nosotros vemos en este versículo, algunos expertos dicen que esto formaba parte de un himno de la iglesia primitiva, de un himno que a la vez servía como credo. Los credos se han utilizado a lo largo de la historia para fijar en nuestra mente, ¿verdad?, en un resumen pequeño lo que nosotros creemos. Y este versículo es un resumen en pequeño de lo que es el Evangelio. El misterio de la piedad, ¿verdad? El misterio de la piedad. El Señor fue manifestado en carne. Si usted lo lee, si usted lo medita, usted se va a dar cuenta que usted está ante un resumen del Evangelio, ¿verdad? El misterio de la piedad. Fue manifestado en carne. Ya lo vimos, ¿verdad? Fue justificado del Espíritu. Fue visto de los ángeles. Fue predicado a los gentiles. Fue creído en el mundo. Y fue recibido arriba. Esto conforma, mis hermanos, el mensaje del Evangelio, pero esto también reafirma la responsabilidad que los creyentes tenemos de predicar la palabra de Dios, que ha sido comprobada, ¿verdad? Nosotros vemos esta comprobación de que el Evangelio ciertamente nos fue dado, de que ese misterio ciertamente nos fue revelado en la persona de Cristo. Y la única entrada que nosotros tenemos al cielo es a través de Jesucristo. El único que puede darnos entrada en comunión al Padre es Cristo. Cristo cuenta con todas las credenciales que se necesitan para que tú y yo podamos tener comunión con Dios. El Señor se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Y la Escritura nos enseña, mis hermanos, además de que el Señor ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, como cantábamos ahorita. Yo conversaba con alguien muy íntimo mío anoche y esa persona me decía, mira, un juez está ante un ladrón. Ese ladrón es culpable, le decía esa persona. Pero llega otra persona y le dice al juez, yo voy a ocupar su lugar. Y el juez acepta la oferta de esa persona. Y yo le decía a esa persona que me decía eso fue lo que Cristo hizo. El Señor ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Era justo que nosotros muriéramos, ¿verdad? Era justo que nosotros padeciéramos. Era un castigo justo que nosotros, mis hermanos, fuéramos al infierno. Sin embargo, el Señor que es manifestado, ¿verdad?, en la persona de Cristo, estando allá, se desentendió de su condición como rey y optó y aceptó la oferta de venir y ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora, esto no debe llenarnos a nosotros de agradecimiento. El conocer estas cosas no debe tenernos a nosotros con una sonrisa. Que a usted le iban a degollar y de repente aparece alguien y dice, no, déjalo tranquilo, y ocupa su lugar. Sabiendo usted que esa persona que ocupa su lugar va a resucitar. Y que esa persona resucite es la garantía de que usted también lo hará. No debe llenarnos eso a nosotros de alegría, no debe llenarnos eso de emoción, no debe provocar eso en nosotros, que nosotros cantemos y que le demos nuestra voz. Debe provocar todo eso, mis hermanos. Si ciertamente el Espíritu Santo te ha hecho entender eso. Ese es un misterio, es el misterio de la piedad. Y la Biblia acá en estos versículos está hablando de la conducta que debe tener este creyente. Pero recuerden, mis hermanos, que nosotros dijimos en principio que la conducta y el comportamiento está hilado, está relacionado con la forma de pensar de la persona. La persona se comporta de acuerdo a cómo piensa,
De manera que cuando nosotros somos regenerados, somos cambiados, nuestra mente también son cambiada, ¿verdad? Y si tu mente no ha sido cambiada, no va a haber manera en que tú puedas entender este misterio. Este va a seguir siendo un misterio para ti. Y a menos que el Señor abra tus ojos espirituales, a menos que el Señor abra tu vida en esta mañana o en cualquier otro lugar, tú vas a tener esto simple y llanamente como información y no como palabras vivas de transformación. Nuestro deseo en esta mañana es que tú puedas ser transformado. Nuestro deseo es que estas cosas puedan ser una verdad para ti. Nuestro deseo es que la palabra pueda ser viva, pueda ser cortante en tu vida en esta mañana y tú puedas salir de aquí diferente. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje que ha sido comprobado en el mundo. El mundo lo ha recibido. Más de 5,000 personas se convirtieron en una ocasión, más de 3,000 en otra ocasión. Y estamos hablando de los inicios de la iglesia primitiva. A lo largo de la historia, ¿cuántas personas han pasado a la eternidad con Cristo? Muchas personas. Nuestro anhelo es que tú puedas pasar a la eternidad con Cristo. Que si tú estás aquí en esta mañana, tú puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Que el alma que tú tienes y la que yo tengo son inmortales. No fueron creadas para la muerte. Por eso nosotros sufrimos, ¿verdad? Cuando alguien fallece. Y algunas personas ni siquiera quieren hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque fuimos creados para la eternidad. Ahora, ¿tú crees que tú vas a escapar de la eternidad? La eternidad puede ser en el infierno o la eternidad puede ser en el cielo. Ahora, todo depende de que tú conozcas al Señor y de que tú mueras en Cristo. Porque el Señor se ha extendido hacia nosotros como un regalo que nosotros no merecemos. La paga del pecado es muerte. Lo que tú y yo merecíamos era la muerte. Pero Dios, en su único Hijo, en su unigénito, nos dio vida eterna. Nos ha dado el regalo de la vida eterna y ha preparado un lugar para que nosotros moremos allá con Él por toda la eternidad. Ojalá tú puedas aceptar ese regalo que el Señor te ha dado en esta mañana y puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Nosotros vamos a orar. Si el Señor ha hablado a tu vida, puede acercarte a cualquiera de nosotros y cualquier cosa que quieras saber te la podemos explicar. Padre bueno, queremos venir delante de ti, Señor.